Territorio de Nuevo México, 1876. El viento aullaba como un lobo herido, llevándose los gritos de Myra Whitmore como si fueran hojas secas de otoño. Todo a su alrededor era blanco. Una prisión de hielo y nieve que había caído del cielo sin previo aviso, borrando por completo el camino de regreso al asentamiento de Cimarán. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Hacía ya una hora que su caballo había huido, espantado por la furia repentina de la ventisca. ¿Hola?, gritó Myra, su voz frágil contra el rugido de la tormenta. ¿Hay alguien ahí? El frío se colaba por su abrigo de lana como si fuera papel delgado. Se ajustó la bufanda con manos entumecidas, sabiendo con amarga certeza que si dejaba de caminar, no volvería a moverse jamás. El sol de diciembre ya se escondía tras las montañas de Sangrid Cristo, llevándose con él el último rastro de calor. Myra avanzaba a trompicones, contando cada paso como si fuera una pequeña victoria. 27. 28. Los números empezaban a mezclarse mientras su mente se nublaba. Ya no sentía los dedos, y sus mejillas ardían por el hielo. «Sigue caminando», murmuró. «Solo sigue». Había llegado a Nuevo México 6 meses atrás, tras la muerte de su padre, quien le dejó solo deudas y cicatrices en el corazón. Su tío Elías Whitmore, dueño de la tienda general de Cimarán, le ofreció un techo y una oportunidad de empezar de nuevo. Aquella tarde, había salido a entregar provisiones a la granja McClintock, sin imaginar que la tormenta se le vendría encima tan de golpe. 35. 36. Y entonces, entre el torbellino blanco, emergió una sombra. Alta, de hombros anchos. Primero pensó que era una ilusión. Luego la silueta se volvió más real, más cercana. Era un hombre. El alivio y el terror pelearon dentro de ella. En esas montañas, un extraño podía ser salvación o sentencia. A medida que se acercaba, Myra llevó la mano al pequeño cuchillo escondido en su abrigo, el que su tío Elías le había obligado a llevar por si acaso. El rostro del desconocido fue tomando forma. Piel cobriza, pómulos marcados, ojos oscuros como la medianoche. Su cabello negro colgaba en 2 trenzas largas bajo un gorro forrado de piel. Un apache. Myra apretó el cuchillo. Las historias sobre ataques de apaches eran comunes en las veladas del pueblo, pero su tío siempre decía en voz baja que la mayoría de los conflictos venían de promesas rotas y tierras robadas. El hombre se detuvo a unos pasos y levantó ambas manos con las palmas abiertas. «Morirás con este frío», dijo con voz serena. Su inglés era claro, aunque con acento marcado. «Mi refugio está cerca». Los dedos de Myra congelados forcejearon con el cuchillo hasta sacarlo. «No te acerques», advirtió, con voz temblorosa más por el hielo que por valor. El hombre no se movió. La nieve se acumulaba sobre sus hombros. «Soy Kyle Stormrunner», se presentó. «Te he visto en el pueblo, en la tienda». Una chispa de reconocimiento se encendió en la mente de Myra. Sí, lo había visto también. Cambiando pieles y hierbas con su tío, uno de los pocos apaches que aún se acercaban al pueblo pese a las tensiones crecientes. «La tormenta empeora», dijo Kyle, mirando el cielo cada vez más oscuro. «Te quedan quizá 1 hora antes de congelarte. Mi cabaña está justo detrás de aquellos árboles». Myra dudó. El cuchillo pesaba en su mano entumecida. Muerte segura por el frío, o confiar en un desconocido. Ninguna opción parecía buena. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, con su aliento formando nubes entre ambos. «No lo sabes», respondió él simplemente. «Pero la montaña no pregunta quién confía en quién. Ella mata sin piedad». Una ráfaga más fuerte casi la derribó. Kyle se adelantó por reflejo y la sujetó por el brazo, firme pero sin brusquedad. El instante se alargó, su agarre cálido traspasando el abrigo,
el cuchillo aún entre ambos. Finalmente, Mira bajó el arma. «Guíame». Kael asintió una vez, se dio la vuelta y comenzó a abrirse paso entre la nieve. Ella lo siguió, paso a paso, exigiendo todo lo que le quedaba de fuerzas. Atravesaron una arboleda densa de pinos, y de pronto apareció una pequeña cabaña de troncos, pegada al costado de la montaña. Del techo salía humo, promesa de calor que casi la hizo llorar. Kael empujó la puerta pesada de madera e hizo un gesto para que entrara. El calor del fuego la envolvió tan de golpe que le ardió la piel. El interior era sencillo, pero ordenado. Una sola habitación con chimenea de piedra, una mesa con 2 sillas, estanterías con provisiones y un rincón con cortina que parecía ser para dormir. «Siéntate», indicó Kael, señalando una silla cerca del fuego. «Haré té». Mira se dejó caer. Las piernas ya no le respondían. A medida que el calor regresaba, también lo hacía el dolor. El precio por haber estado tan cerca de la muerte. Observó a Kael moverse con soltura, colgando una pequeña tetera sobre las llamas. «Gracias», logró decir entre dientes castañeteando. «Habría muerto ahí fuera». Kael asintió con rostro serio. La tormenta vino rápido. Incluso los nacidos en estas montañas la respetan. Le entregó una taza humeante. Mira la tomó con manos doloridas pero agradecidas. El té era amargo, con notas de pino y algo más que no pudo identificar. «¿Cuánto durará esto?», preguntó, temiendo la respuesta. Kael se acercó a la ventana, limpió el cristal empañado y miró afuera. El viento aullaba como si quisiera arrancar el techo. 3 días. Tal vez 4, dijo sin girarse. «Te quedarás hasta que pase». No lo preguntó, lo afirmó. Y Mira supo que no tenía otra opción. El viento rugía como una fiera, haciendo vibrar los cristales. 3 días, tal vez 4, dijo Kael Stormrunner, girándose hacia ella con serenidad. «Te quedarás hasta que pase». No era una pregunta, era un hecho. Mira Whitmore abrió la boca para protestar, pero enseguida la cerró. ¿A dónde más podía ir? No tenía elección, salvo aceptar su hospitalidad. «Mi tío se va a preocupar», dijo al final. «Elias Whitmore, el de la tienda general». «El hombre de barba blanca», asintió Kael. «Conoce las montañas. Sabrá que buscaste refugio». Mira lo observó mientras se movía por la cabaña, preparando una comida sencilla. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 30 años. Sus movimientos eran fluidos, contenidos, como los de alguien acostumbrado a no gastar energía de más. A pesar de su estatura imponente y la fuerza que se notaba en cada uno de sus gestos, había una suavidad en su forma de actuar que empezó a disipar sus miedos. «¿Vives aquí solo?», preguntó, sorprendida por la pulcritud del lugar. Una sombra cruzó por el rostro de Kael. «Sí, solo». Algo en su tono le advirtió que no debía insistir. Bebió un sorbo del té, haciendo una mueca cuando un cosquilleo doloroso le recorrió los dedos al ir descongelándose. Kael lo notó. Dejó la cuchara de madera con la que removía un guiso y se acercó, agachándose junto a ella. «¿Puedo?», preguntó, su voz grave, casi un susurro. Mira dudó un segundo. Luego le extendió las manos enrojecidas. Su tacto era sorprendentemente suave mientras le giraba las manos y las examinaba con cuidado. «No hay congelación, pero estuviste cerca», dictaminó. Se puso de pie y tomó un pequeño tarro de barro de una repisa. Al destaparlo, se liberó un olor a pino y hierbas. «Esto aliviará el dolor». Sus dedos, cálidos y ásperos, aplicaron el ungüento con delicadeza. Mira no pudo evitar observar su rostro de cerca. La línea fuerte de su mandíbula, una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras mientras se concentraba. «Gracias», murmuró, de pronto consciente de lo cerca que estaban. «Por todo». Kael la miró unos segundos. Algo brilló en sus ojos oscuros.
¿Un recuerdo? ¿Un reconocimiento? Luego volvió a erguirse y retomó su tarea junto al fuego. «Descansa», dijo dándole la espalda. «La tormenta apenas comienza». Afuera, el viento aullaba entre los árboles como una mujer doliente. Adentro, el fuego crepitaba en la chimenea. Mira cerró los ojos. El agotamiento finalmente la vencía. Su último pensamiento antes de entregarse al sueño fue lo irónico que era sentirse más segura en la cabaña de un desconocido que durante toda su travesía por el frío. 3 días, había dicho él. 3 días hasta poder volver a Cimarán y a ese mundo familiar. Parecían una eternidad. Y al mismo tiempo, nada. Despertó con el aroma del café y el sonido tenue de alguien moviéndose. Por un momento se sintió perdida. Luego la memoria la golpeó de golpe. La ventisca, el hielo y Kyle Stormrunner. Recordaba haberse dormido en la silla junto al fuego, pero ahora se hallaba en un catre estrecho, cubierto de pieles gruesas, en el rincón detrás de la cortina. Afuera, la tormenta seguía bramando, sacudiendo la cabaña con ráfagas que hacían crujir las vigas. Corrió la tela. Kyle estaba alimentando el fuego, de espaldas, su silueta amplia y sólida. La luz de la mañana, débil, se filtraba por los cristales empañados, dando al interior un aire fantasmal. «¿Me has movido?», preguntó ella, con voz ronca de sueño. Kyle se giró y asintió. «Necesitabas descanso de verdad». «¿Y tú dónde dormiste?», preguntó Mira, de pronto incómoda con su aspecto desaliñado. Él señaló la alfombra de piel de oso junto al fuego. «He dormido en peores lugares». Mira alisó su vestido arrugado, sintiéndose más expuesta que nunca. «Ya he abusado bastante de tu hospitalidad. No debí tomar tu cama». «No es nada», respondió él, sirviéndole una taza de café en una vieja lata. «La tormenta no se irá hoy. Hay que tener paciencia». Ella aceptó la bebida con una sonrisa tímida, rodeando el recipiente con sus manos. La cabaña, a la luz del día, parecía más pequeña, más íntima. Estar sola con un hombre casi desconocido debería haberle dado miedo. Pero no era miedo lo que sentía al mirar a Kyle. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó, intentando llenar el silencio. Kyle guardó silencio tanto rato que pensó que no respondería. Al final, su voz llegó baja. «2 años. Antes vivía con mi gente. ¿Y por qué te fuiste?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Kyle se acercó a la ventana, limpió el hielo del cristal y miró la nieve girar como fantasmas en el aire. Su perfil se recortaba firme contra el fondo blanco. «Perdí a alguien», dijo, simplemente. Y era mejor estar solo. El peso de ese dolor no dicho le cerró a Mira cualquier intento de indagar más. Ella conocía esa sensación. La conoció cuando murió su padre y se encontró a la deriva en un mundo que ya no parecía tener sitio para ella. «Lo siento», dijo suavemente. Kyle se volvió. Sus ojos, oscuros y serenos, se fijaron en los de ella. «Tu tío habla con orgullo de ti. Dice que tienes valor por venir desde tan lejos». Mira se sorprendió. «¿Has hablado con mi tío sobre mí?». Una sonrisa tenue apareció en los labios de Kyle. «Elias Whitmore no habla de otra cosa desde que llegaste», dijo Kyle Stormrunner, arrojando otro tronco al fuego. «Una vez me mostró un retrato tuyo, una pintura pequeña». Mira Whitmore recordó de inmediato el retrato en miniatura que su padre había mandado a hacer por su cumpleaños 21, pocos meses antes de morir. Se lo había entregado a su tío al llegar a Cimarán. «Teme que no te quedes», continuó Kyle. «Cree que este territorio es demasiado salvaje para una dama de Boston». Mira sintió cómo le hervía un poco la sangre. «No soy tan frágil como él piensa». «No», asintió Kyle, mirándola con esos ojos oscuros que parecían leer el alma. «No eres frágil». Hizo un gesto hacia la ventana. «Pero esta tierra exige algo más que fuerza para sobrevivir».
Exige comprensión. ¿Qué clase de comprensión?, preguntó ella. Kael se acomodó el poncho sobre los hombros. Su voz bajó un tono, como si recitara algo antiguo, aprendido desde niño, que no vinimos a conquistar este lugar. Aprendemos a vivir dentro de él. Las montañas, los ríos, las tormentas, ya estaban aquí antes que nosotros, y seguirán cuando nos hayamos ido. Hay que respetar su fuerza. Mira lo escuchó en silencio. Sus palabras le sonaban extrañas, pero llenas de sentido. En Boston, la naturaleza era algo domado, jardines recortados, parques limpios. Aquí, en cambio, el mundo era vasto y bravo, y no admitía órdenes. Exigía respeto, no dominio. ¿Eso creen los tuyos?, preguntó. Kael asintió. La tierra habla, si aprendes a escucharla, claro. El silencio que siguió fue cálido. Mira sorbía su café mientras lo veía preparar un desayuno sencillo, una especie de atole con frutas secas. Cada movimiento que hacía era preciso, sin apuro ni derroche. Había belleza en esa quietud. ¿Puedo ayudar?, preguntó, dejando su taza vacía. Kael la miró sorprendido, pero señaló con la cabeza un saco pequeño de frijoles sobre un estante. Esos hay que revisarlos para la cena. Mira tomó el saco y se sentó a la mesa, vertiendo el contenido sobre la madera. Separaba los buenos de los podridos, pero sus ojos se escapaban, de vez en cuando, hacia el hombre frente a la olla. En el pueblo, él siempre le había parecido distante, casi frío. Pero allí, en su cabaña, había una dignidad tranquila en su manera de moverse que la conmovía. Dijiste que me habías visto en el pueblo, dijo ella con suavidad. Yo también te noté en la tienda. Kael se detuvo. La cuchara quedó suspendida sobre el guiso. Pocos de los míos se acercan ya a los asentamientos, dijo. Hay desconfianza. Pero tú aún comercias con mi tío. Elias Whitmore es un hombre justo. Ve a las personas, no solo su piel. Mira asintió. Su tío siempre trataba con respeto a todos los que cruzaban la puerta de su tienda. Era una de las razones por las que había aceptado venir al oeste. En sus cartas, hablaba de un lugar donde uno era juzgado por su carácter, no por su origen. No todos comparten esa mirada, agregó Kael, con un leve tono amargo. ¿Te refieres a los nuevos soldados?, preguntó Mira, recordando a los del 9º de caballería que llegaron a Fort Union 3 meses atrás. Ellos obedecen órdenes, respondió Kael, encogiéndose de hombros. Pero las órdenes cambian como el viento. La gente, en cambio, permanece. Mientras comían, Mira notó que su cuerpo se relajaba junto a él. La cercanía forzada por la tormenta podría haber sido incómoda, pero había algo en Kael, esa calma tal vez, que disipaba sus temores. El día transcurrió lento. Mira lo ayudó con pequeñas tareas. Remendó una camisa rota, organizó unos pocos libros, le sorprendió que tuviera varios, y ayudó a preparar la cena. Afuera, la ventisca no daba tregua. La nieve ya cubría las ventanas casi por completo. Solo una franja superior dejaba entrar la luz. Al anochecer, Kael encendió las lámparas de aceite. La cabaña se bañó en un resplandor dorado y suave. El viento afuera había amainado un poco, pero la nieve seguía cayendo con fuerza. Mira se acercó a la ventana, observando los copos danzar en la luz de la lámpara. «Es hermosa», susurró. «Peligrosa, pero hermosa». Kael se acercó a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Como muchas cosas que vale la pena conocer», murmuró él. Mira giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Hubo algo en ese cruce de miradas, un destello de entendimiento, o quizá algo más profundo que ella aún no sabía nombrar. El momento se rompió cuando Kael se apartó y regresó al fuego, removiendo el guiso que llevaba horas cocinándose. «¿Tienes preguntas?», dijo él sin mirarla. «Las veo en tus ojos». Mira dudó. Había tantas cosas que deseaba saber, sobre su vida,
sobre la pérdida que mencionó, sobre por qué un hombre que hablaba con tanto amor de los suyos vivía ahora en soledad, pero temía cruzar una línea. La fotografía, dijo finalmente, señalando una imagen enmarcada sobre un estante. Me preguntaba quién es. Los hombros de Kyle Stormrunner se tensaron apenas perceptiblemente. Durante unos segundos, el silencio llenó la cabaña, y Mira Whitmore temió haber cruzado un límite, a pesar de su cautela. Lyra Snowbird, dijo finalmente, con una voz que cargaba cada sílaba como si fuera algo valioso y doloroso. ¿Tu esposa? La sorpresa de Mira debió reflejarse en su rostro, porque cuando Kyle se giró, una sonrisa triste asomaba en sus labios. No esperabas que un apache tuviera una esposa blanca, ¿verdad? No, balbuceó Mira. Lo siento. No quise ser indiscreta. Kyle negó con suavidad. No es un secreto, solo una pena. Fue hasta el estante, tomó la fotografía y la observó largo rato antes de entregársela. La imagen mostraba a una joven de cabello claro y mirada seria, vestida con ropa sencilla, típica de una mujer de frontera. No era hermosa en el sentido convencional, pero había carácter en su rostro, decisión en su quijada, inteligencia en sus ojos. Era hija de un misionero, explicó Kyle en voz baja. Su padre vino a salvar a mi pueblo, pero Lyra eligió aprender nuestras costumbres, nuestra lengua. Vio más allá de lo que los demás veían, dijo Mira devolviendo la foto con respeto. Lo hacía, asintió él devolviéndola a su lugar. Tuvimos 2 años juntos antes de que... Su voz se apagó. La frase quedó suspendida. Antes de que la perdieras, completó Mira con suavidad. Kyle asintió, dándole la espalda mientras volvía al fuego. Estaba esperando a nuestro hijo. Hubo complicaciones. Ninguno sobrevivió. La frase, tan sencilla, contenía una tristeza tan honda que a Mira se le humedecieron los ojos. Lo siento mucho, Kyle. Las mujeres de mi tribu dicen que el tiempo sana todas las heridas, dijo él, removiendo el guiso con movimientos automáticos. Pero hay heridas que nos cambian para siempre. Mira se acercó, conmovida por su dolor. ¿Por eso te fuiste de tu gente? ¿Por los recuerdos? En parte, admitió Kyle. Y en parte porque ya no era bienvenido en ningún mundo. Para muchos blancos, seguía siendo un salvaje que se robó a una de sus mujeres. Para algunos de los míos, traicioné nuestras raíces por amar fuera del clan. Una mueca amarga cruzó por su rostro. Los pocos que nos aceptaban no fueron suficientes frente a los muchos que no. «¿Entonces viniste aquí?», dijo Mira comprendiendo. «A este lugar donde no tenías que ser ni blanco ni apache. Solo tú mismo». Kyle la miró sorprendido, como si ella hubiera puesto en palabras algo que él mismo nunca se había atrevido a decir. «Sí», respondió simplemente. El corazón de Mira se encogió. Perder a su esposa y a su hijo, y además ser rechazado por ambos mundos, era un dolor difícil de imaginar. Y sin embargo, él seguía en pie, construyendo esta vida solitaria entre las montañas. «Tu tío fue generoso en ese tiempo», añadió Kyle, como al pasar. «Nos dio crédito en la tienda cuando nadie más quería tratarnos. Y después de que Lyra murió, siguió recibiéndome con respeto». Otra pieza del rompecabezas se encajó en la mente de Mira. La defensa que Elias Whitmore siempre había hecho de los apaches, su preocupación particular por Kyle. Cenaron en un silencio tranquilo, interrumpido solo por el crepitar del fuego y algún lamento ocasional del viento. Mira observaba las manos de Kyle mientras comía, manos fuertes, hechas para resistir, pero que se movían con inesperada suavidad. Al terminar, Kyle se levantó y sacó una pequeña flauta de madera de uno de los estantes. «¿Te molesta?», preguntó, señalando el instrumento. «Por favor, no», respondió Mira con un leve gesto de la cabeza. Kyle se acomodó junto al fuego y comenzó a tocar.
Era una melodía profunda y triste, que parecía llevar en cada nota la soledad de las montañas y la sombra de lo que se ha perdido. Mira cerró los ojos. Dejó que aquella música la envolviera. No necesitaba palabras. Era como si hablara de duelo y esperanza al mismo tiempo, de belleza que nace de la pena. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos. Kyle la miraba en silencio, con una expresión imposible de leer. «Es precioso», dijo ella en voz baja. «¿Cómo se llama?» «El lamento del pájaro de nieve», respondió él. «Es una canción antigua de mi gente. Suena a añoranza». Kyle asintió despacio. Toda buena música dice lo que no se puede decir con palabras. La intimidad de aquel momento hizo que el corazón de Mira latiera con fuerza. Había algo creciendo entre ellos, algo que no esperaba, algo que quizás no debía. Se levantó de golpe, buscando distancia. «Debería dormir», dijo, caminando hacia el rincón tras la cortina. «Gracias por compartir tu historia conmigo». Kyle no se movió del fuego. La flauta aún descansaba en sus manos. «Descansa bien, Mira Whitmore». Era la primera vez que decía su nombre completo. Y la manera en que lo dijo. Con respeto, quizá incluso ternura. La acompañó mientras se sumergía en sueños de montañas cubiertas de nieve y melodías que hablaban de deseo. El tercer día de la tormenta trajo una tensión distinta. El viento ya no aullaba, solo soplaba en ráfagas esporádicas. La nieve caía en pequeños copos dispersos. Muy pronto, Mira sabía, tendría que abandonar ese extraño refugio y volver a Cimarán. El pensamiento debería haberla aliviado, pero no lo hizo. En lugar de sentir alivio, Mira Whitmore experimentó una resistencia extraña, difícil de explicar. Kyle Stormrunner había salido al amanecer para revisar sus trampas y traer más leña. Mientras tanto, Mira se dedicó a limpiar la cabaña. Había en las tareas domésticas una rutina conocida que la reconfortaba. Barrió el suelo de tablones, lavó los platos de la noche anterior y organizó los estantes que en 3 días de convivencia se habían desordenado. Cuando Kyle regresó, sacudiéndose la nieve de las botas en el umbral, el estómago de Mira se agitó sin aviso. Sus mejillas estaban encendidas por el frío, y los copos se derretían sobre su cabello oscuro. «Mañana el camino al pueblo será transitable», anunció, dejando caer un brazo lleno de leña junto al fuego. «La tormenta se está moviendo hacia el este». «Oh», respondió Mira más decepcionada de lo que esperaba. «Es una buena noticia». Kyle la miró en silencio, con una expresión que parecía leer más allá de las palabras. «No suenas convencida». Mira se dio vuelta, fingiendo acomodar las tazas sobre el estante. «Claro que sí. Mi tío debe de estar muy preocupado». «¿Sí?», asintió Kyle, pero en su voz había algo que decía que notaba su ambivalencia. «Estará aliviado al verte sana y salva». Empezaron a moverse por la cabaña con una torpeza nueva, como si de pronto se sintieran extraños tras días de cercanía natural. Mira se volvió consciente de cada roce al pasar junto a él, del contacto fugaz entre sus mangas al alcanzar la cafetera, del aliento tibio de Kyle sobre su mejilla al revisar el guiso que ella removía. Al mediodía, las nubes comenzaron a abrirse y una luz pálida brilló sobre el paisaje nevado. Kyle propuso salir un momento a tomar aire y revisar las condiciones. Mira se abrigó con su chaqueta y se calzó unos mocasines forrados que Kyle le prestó, ya que sus botas aún estaban húmedas. Apenas cruzó la puerta, soltó un suspiro de asombro. Todo había cambiado. Cada rama, cada piedra, estaba cubierta de blanco reluciente, como si el mundo entero hubiese sido transformado en cristal. «Es magnífico», susurró, su aliento formando vapor en el aire helado. Kyle, de pie a su lado, observaba con la mirada aguda de quien sabe leer la tierra. «La belleza esconde peligro», comentó. «La nieve es profunda. Será difícil viajar».
Mira dio unos pasos y comprobó que la nieve le llegaba casi a las rodillas. «¿Necesitaremos raquetas para llegar al pueblo?» «Necesitaremos», repitió Kyle, volviendo la vista hacia ella. Mira se sonrojó. «Quiero decir, tú me guiarás de vuelta, ¿no?» «Por supuesto», respondió él, sus ojos clavados en su rostro. No permitiría que regresaras sola. Se quedaron en silencio. Solo se escuchaban sus respiraciones y el susurro del bosque. «Nunca había visto algo así», admitió Mira. «En Boston, quitan la nieve apenas cae. Nunca tiene la oportunidad de transformar el mundo». «La montaña guarda sus secretos», dijo Kyle. «Casi nadie ve esto. El mundo nuevo después de la tormenta». Había algo en su voz, una leve nota de orgullo por compartirle ese rincón oculto. Mira lo miró, y él ya la estaba observando. En su expresión había una dulzura nueva. El momento se alargó entre ellos, tenso de emociones no dichas. Kyle carraspeó y señaló un grupo de pinos. «Debo revisar una trampa más antes de que anochezca». «¿Puedo acompañarte?», preguntó Mira. Él asintió. Y ella se sintió, sin entender por qué, feliz por la invitación. Caminaron entre la nieve profunda. Kyle abría camino con sus pasos largos, y Mira lo seguía, pisando sobre sus huellas. El esfuerzo la calentaba, y le gustaba el crujir bajo sus pies, el aroma limpio del pino, los copos que caían de las ramas al pasar. «¿Cómo aprendiste a sobrevivir aquí?», le preguntó, esquivando una rama. «Mi padre me enseñó lo básico», respondió Kyle sin detenerse. «Pero fue la montaña la que me enseñó lo que él no pudo». «¿A qué te refieres?». Kyle se volvió hacia ella. «Mi padre me enseñó a rastrear, a cazar, a leer el cielo, pero la montaña me enseñó paciencia, humildad». Una sonrisa apareció en sus labios. «Y terquedad». Mira soltó una carcajada, clara en el aire helado. «¿Terquedad?». «Para sobrevivir aquí, tienes que ser más terco que la montaña», explicó él. «Ella intenta matarte con frío, con tormentas, con soledad. Debes negarte a morir». La filosofía era simple, pero a Mira le pareció profunda. ¿Acaso no era eso lo que ella misma hacía al venir al oeste? Rehusarse a hundirse en la pena, en la ruina. «Creo que te entiendo», susurró. La trampa de Kyle estaba vacía, pero él no parecía sorprendido. «Los animales perciben la tormenta antes de que llegue», dijo mientras la volvía a armar. «Buscan refugio, se ocultan». De regreso a la cabaña, Mira deseó que el camino se alargara. Redujo su paso adrede, preguntándole sobre los árboles, las huellas, cualquier excusa para seguir oyéndolo hablar. Y cuando la luz del invierno comenzó a desvanecerse, regresaron juntos. El interior cálido los recibió como un abrazo. El calor del fuego los envolvía mientras dejaban sus prendas cubiertas de nieve cerca de la estufa. Mira Whitmore ayudó a Kyle Stormrunner a preparar la cena. Un estofado de conejo con los últimos frijoles y un poco de maíz seco. Trabajaban en silencio, con esa coordinación natural que surge cuando dos personas aprenden rápido los gestos del otro. Se pasaban ingredientes, cucharas, cazuelas, sin necesidad de palabras. Mientras comían, Mira se sorprendió a sí misma memorizando los detalles del rostro de Kyle. Las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, la forma en que su expresión se suavizaba al sonreír, la firmeza de su cuello al tragar. Mañana partiría, y todos esos momentos tranquilos quedarían atrás, convertidos en recuerdo. «Estás inquieta», dijo Kyle, dejando su cuchara sobre el cuenco. «Tus pensamientos están lejos». «No están lejos», negó Mira. «Están en mañana». La comprensión se dibujó en los ojos de él. «¿Te preocupa el viaje?». «No», respondió Mira. Luego dudó. «Bueno, sí, pero no era eso lo que pensaba». «Entonces», ella vaciló. No sabía cómo explicar el torbellino que sentía por dentro. Pensaba en lo extraño que han sido estos 3 días,
Cuando te vi en la tormenta, tenía miedo. Hizo una pausa. ¿Y ahora? ¿Y ahora?, preguntó Kael, con la voz apenas audible. Ahora no sé lo que siento, confesó Mira sin atreverse a mirarlo a los ojos. Todo ha pasado tan rápido. Kael guardó silencio durante un largo instante. Cuando Mira se atrevió a levantar la vista, él la observaba con una intensidad que le cortó el aliento. Hay cosas que no se miden en días, dijo por fin. La montaña no cuenta el tiempo como nosotros. El corazón tampoco. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado más profundo. Mira sintió el rubor subirle por las mejillas, el corazón acelerado. Kael, yo. No hace falta que digas nada, la interrumpió con dulzura. He hablado de más. No, dijo Mira con rapidez, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocar la suya. No es eso. Estoy confundida. Kael giró su mano debajo de la de ella, dejando que sus palmas se encontraran. Su piel era cálida, áspera. Ese contacto despertó un estremecimiento suave que le subió por el brazo. ¿Qué te confunde?, preguntó él. Mira buscó las palabras para ese caos que sentía. Todo, lo rápido que sucedió, lo que pensarán los demás, lo que significa. ¿Y tú qué crees que significa?, preguntó Kael, directo, con la mirada firme. Mira respiró hondo, reuniendo valor. Creo que a veces uno encuentra conexión en los lugares más inesperados. Que quizá la tormenta me trajo hasta aquí por una razón. Una sonrisa cálida transformó por completo el rostro normalmente serio de Kael. Mi pueblo cree que nada sucede sin propósito, ni el vuelo de un águila, ni la caída de la nieve, ni el encuentro de dos almas. Sus palabras resonaron dentro de Mira, como si expresaran lo que ella había sentido y no sabía nombrar. Algo entre ellos se sentía correcto, pese a todas las razones que decía lo contrario. ¿Y qué pasará mañana?, preguntó, en voz baja. Cuando regresemos a un mundo que no entenderá esto. La sonrisa de Kael se desvaneció lentamente. Eso lo decides tú, Mira Whitmore. Yo sé lo que siento, pero no te pediré que sigas un camino que te cause dolor. Aquella sinceridad, tan clara y directa, la conmovió más de lo que esperaba. En Boston, los hombres la habían cortejado con flores y frases vacías. Ninguno le había hablado con esa honestidad desnuda. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para entender qué es esto. Kael asintió, apretando suavemente su mano antes de soltarla. Tiempo es lo que más le sobra a la montaña. Terminaron la cena en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Mientras Mira recogía los platos, sus manos se rozaron varias veces. Cada contacto era como un destello en la piel. Más tarde, cuando el fuego bajaba su intensidad y la hora del descanso se acercaba, Mira sintió una resistencia interna a cruzar la cortina y volver al catre. Esas horas tranquilas junto a Kael se habían vuelto algo valioso. ¿Tocarás tu flauta otra vez?, preguntó, acomodándose en la silla frente al fuego. Solo una melodía antes de dormir. Kael la miró. Su rostro se suavizó. Una canción. Aceptó. Tomó el instrumento y se sentó junto a la lumbre. Esta vez, la melodía era distinta. Comenzó como un susurro, temerosa, como el primer paso hacia lo desconocido. Luego tomó confianza, dibujando una armonía que hablaba de descubrimiento, de gozo inesperado. Y al final, se convirtió en una nota sola y prolongada, como una pregunta que no necesita respuesta. Cuando el sonido se desvaneció, Mira sintió que sus ojos estaban húmedos. Aquella música le había tocado algo profundo. ¿Cómo se llama?, susurró, apenas audible. Kael bajó la flauta, sus ojos oscuros clavados en los de ella a través de las sombras danzantes del fuego. No tiene nombre, respondió. La compuse ahora mismo. La certeza de que esa melodía había nacido en ese instante, quizá incluso para ella.
hizo que el corazón de Mira se hinchara de emoción. Sin pensarlo, se puso de pie y caminó hacia él. Kyle alzó la vista. En sus ojos brillaba una pregunta muda. Mira Whitmore respondió sin decir palabra, tomando con suavidad la flauta de las manos de Kyle Stormrunner y dejándola a un lado. Luego, reuniendo todo el valor que le quedaba, se inclinó y rozó sus labios con los de él. El beso fue breve, apenas un instante de conexión, pero cambió todo. Al separarse, vio en el rostro de Kyle una mezcla de asombro y calidez que hizo que las rodillas le temblaran. Debería ir a dormir, susurró, de pronto tímida. Mañana nos espera un largo camino. Kyle asintió, aunque la reticencia brillaba en sus ojos. Descansa bien, Mira Whitmore. Cuando ella se deslizó tras la cortina hacia el catre, con los labios aún vibrando por el beso, supo con claridad que, pasara lo que pasara al volver a Cimarán, ya nada volvería a ser igual. La mañana llegó con un resplandor casi cegador. El sol rebotaba sobre la nieve como un espejo infinito. Mira se despertó temprano, con la mente ya corriendo detrás del viaje que les esperaba. Pero no solo se trataba de volver físicamente al pueblo. Era también el retorno a una realidad mucho más difícil, ahora que su corazón había comenzado un viaje propio. Kyle ya estaba despierto, preparando un desayuno simple, gachas de maíz y café. La saludó con esa dignidad silenciosa tan suya, aunque sus ojos aún llevaban el calor del día anterior. «El día promete buen camino», dijo, señalando el cielo despejado tras la ventana. «Si salimos pronto, llegaremos al pueblo antes del mediodía». Mira asintió, intentando ignorar ese vacío que empezaba a abrirse en su estómago. El mundo que habían construido entre las paredes de aquella cabaña estaba a punto de desvanecerse, y allá afuera, entre los pinos nevados, los esperaba la realidad. Lo que parecía posible en la intimidad del refugio, tal vez no resistiría la luz dura del juicio ajeno. Comieron rápido, sin mencionar el beso compartido. Al llegar la hora de partir, Mira echó una última mirada al interior. Aquel lugar, en solo 3 días, le resultaba más cercano que su habitación en casa de su tío Elias Whitmore. «Gracias», dijo en voz baja, volviéndose hacia Kyle. «Por todo». Él inclinó ligeramente la cabeza con expresión solemne. «La montaña te trajo. Yo solo abrí la puerta». Mira sonrió ante su humildad. «Entonces agradécele a la montaña de mi parte». Una sonrisa leve cruzó por los labios de Kyle. «Vamos. El día no se detiene». El camino hacia Cimarán fue lento, pero constante. Kyle había fabricado para Mira unas raquetas de nieve rudimentarias con ramas flexibles y tiras de cuero. No eran perfectas, pero servían para no hundirse en la nieve a cada paso. Aún así, la travesía era difícil, y Mira agradecía cada vez que Kyle le tendía la mano para cruzar troncos caídos o pequeñas grietas heladas. Hablaron poco, guardaban las fuerzas, pero el silencio entre ellos era cómodo, no tenso. A ratos, Kyle señalaba huellas de animales o detalles del paisaje, y su voz grave le entregaba explicaciones que Mira escuchaba con atención. Al bajar de las zonas altas, la nieve se volvió menos profunda. Hacia media mañana llegaron a un camino transitado, donde las pisadas previas habían marcado una senda. A lo lejos, el humo de las chimeneas señalaba el borde del pueblo. El estómago de Mira se encogió. Pronto regresarían a un mundo lleno de normas sociales, prejuicios y miradas reprobatorias. Lo que habían compartido sería puesto a prueba. Como si leyera sus pensamientos, Kyle se detuvo y se volvió hacia ella. «Desde aquí puedes seguir el camino con seguridad», dijo. «Quizás sea mejor que no entre contigo al pueblo». La sugerencia dolió más de lo que esperaba. «¿Tienes vergüenza de que te vean conmigo?», preguntó, herida. La sorpresa cruzó el rostro de Kyle. «No, nunca eso. Solo pensé que tú...» «Yo tampoco me avergüenzo», lo interrumpió Mira levantando un poco el mentón. «Me salvaste la vida, Kyle.
No voy a fingir lo contrario solo para no incomodar a los demás. Una sonrisa lenta se extendió en el rostro de Kyle, iluminándolo. Tienes el espíritu de una guerrera, Mira Whitmore. Siguieron caminando juntos, pero Mira notó cómo Kyle se volvía más reservado con cada paso. Su postura se enderezó. Su expresión se volvió más dura. La apertura que le había mostrado se ocultó tras una máscara de neutralidad calculada. Ese cambio entristeció a Mira, pero lo entendía. Era la coraza que Kyle usaba entre los que lo miraban solo como el Apache, sin ver al hombre complejo y sensible que ella había llegado a conocer. Al cruzar las calles de Cimarán, las miradas se clavaron en ellos. Mira sentía el peso de cada susurro, de cada juicio mudo. Pero en lugar de apartarse, caminó aún más cerca de Kyle, más recta, más firme. Ya estaban por llegar a la tienda general cuando una voz la llamó desde el otro lado. Mira, gracias al cielo. Elias Whitmore venía corriendo hacia ellos, su barba blanca desordenada, los ojos ojerosos. Era evidente que no había dormido bien esos días. La abrazó con fuerza, luego la tomó de los hombros, examinándola. ¿Estás herida? Cuando llegó la tormenta y no volviste, temí lo peor. Estoy bien, tío, lo tranquilizó Mira. Si no fuera por Kyle, me habría congelado. Me encontró en la ventisca y me llevó a su cabaña hasta que fue seguro viajar. Elías se volvió hacia Kyle. En su rostro curtido había una gratitud sincera. Gracias, amigo. Te debo una enorme. Kyle Stormrunner inclinó levemente la cabeza. Entre amigos no hay deudas, Elias Whitmore. La respuesta sencilla y honesta hizo que el corazón de Mira Whitmore se calentara un poco más. Al menos su tío veía a Kyle como un hombre digno de respeto, no de sospechas. Entren, los dos, dijo Elias, haciéndoles un gesto hacia la tienda. Deben estar molidos por el viaje. Mira miró a Kyle. Él dudó apenas un instante, pero luego asintió. Entraron juntos a la tienda, donde el calor y los aromas familiares a café, cuero y productos secos los envolvieron como una manta. Los pocos clientes que había se quedaron en silencio al verlos cruzar la puerta. Sus miradas iban de Mira a Kyle, y de vuelta otra vez. Mira sintió una oleada de enojo protector al notar la desconfianza apenas disimulada en sus rostros. Pero Elías, siempre diplomático, sonrió de oreja a oreja. Mi sobrina ha regresado sana y salva gracias a la valentía de nuestro amigo Kyle Stormrunner. ¿Y bien? ¿Quién necesita ayuda para encontrar algo? Su tono jovial rompió la tensión. Poco a poco, los clientes volvieron a sus asuntos, aunque Mira notó que algunos murmuraban a espaldas alzadas. Elías los condujo a la pequeña habitación al fondo de la tienda, donde comía y atendía sus asuntos privados. Insistió en preparar café fresco, pan y mermelada, a pesar de que Mira le dijo que ya habían comido antes de salir de la cabaña. Se sentaron alrededor de la mesa estrecha. Elías lanzó una serie de preguntas sobre la tormenta y el viaje. Mira dejó que Kyle respondiera la mayoría. Observaba cómo su tío escuchaba con atención y respeto cada palabra que él decía, valorando sus respuestas pausadas. Finalmente, un cliente reclamó a Elías desde la tienda. Él se levantó y antes de irse, le dio una palmada cariñosa en el hombro a su sobrina. Descansa aquí lo que necesites, hija. Luego hablaremos más. Cuando quedaron solos, el ambiente en la sala cambió. La distancia prudente que Kyle había mantenido desde que se acercaron al pueblo pareció ceder. Sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de Mira. Tu tío es un buen hombre, dijo en voz baja. Uno de los mejores, asintió ella. No le importa lo que digan los demás. Una cualidad rara, comentó Kyle mirando su taza. Y a veces, peligrosa. El mensaje era claro. En un pueblo fronterizo como Cimarán, desafiar la opinión pública podía traer consecuencias, especialmente cuando se trataba de relaciones entre blancos e indígenas. Kyle, empezó Mira con voz firme pero baja. Lo que pasó en la cabaña.
No tiene por qué seguirnos hasta aquí, la interrumpió él con suavidad. Lo entiendo, Mira. No, no entiendes, replicó ella, inclinándose hacia él. Lo que pasó allí no fue solo por estar aislados. No fue gratitud, ni confusión. Fue real. El rostro de Kyle se mantuvo neutro, pero un destello cruzó por sus ojos. ¿Esperanza? Si la hubo, se escondió enseguida. El mundo fuera de la montaña es distinto, dijo con calma. Lo que parece claro en la soledad, se complica entre la gente. Lo sé, reconoció Mira. Pero mis sentimientos no cambian solo porque ahora estamos en el pueblo. ¿Y cuáles son esos sentimientos?, preguntó Kyle, su voz casi un susurro. Antes de que Mira pudiera responder, la puerta se abrió. Elías regresaba, acompañado por un hombre alto, con uniforme militar. Su porte hablaba claro. Era del ejército, incluso antes de que Mira notara la insignia de teniente en su chaqueta azul. «Mira, querida», dijo Elías con voz controlada. «El teniente Garran Flintshade, de Fort Union, ha estado organizando patrullas de búsqueda por ti. Quiere hablar contigo». El teniente se quitó el sombrero, revelando su cabello oscuro y cortado al ras. Tenía un atractivo convencional, rostro simétrico, postura firme, aire seguro. «Señorita Whitmore», dijo con una leve inclinación. «Me alegra verla a salvo. Cuando su tío informó que no había regresado, temimos lo peor». Mira se levantó y le ofreció la mano. «Gracias por su preocupación, teniente. Como puede ver, estoy perfectamente bien. Gracias a Kyle Stormrunner». La mirada del teniente se dirigió a Kyle, que también se había puesto de pie. Lo saludó con un leve gesto de cabeza, pero su expresión se enfrió visiblemente. ¿Sí? Su tío mencionó eso. Fue suerte que la encontraran antes de que lo peor de la tormenta llegara. La forma deliberada en que reducía el papel de Kyle hizo que Mira se tensara, pero antes de que pudiera contestar, Elías intervino con naturalidad. «El teniente Flintshade llegó apenas ayer con una patrulla», explicó. «Han estado visitando ranchos afectados por la nevada». «Así es», confirmó el teniente, volviendo a mirar a Mira. «El 9º de Caballería se toma muy en serio su deber de proteger a los ciudadanos del territorio». Había algo en la forma en que enfatizó «ciudadanos» que excluía con claridad a Kyle. Mira sintió cómo su antipatía hacia el hombre crecía con cada palabra. «Admirable», dijo con frialdad. «Aunque, en este caso, fue un ciudadano del territorio quien me protegió de uno de sus soldados». El teniente frunció el ceño. «¿Perdón?» «Nada», replicó Mira enseguida al notar la mirada de advertencia de su tío. Pensaba en voz alta. «Si me disculpa, teniente, estoy algo cansada del viaje». El teniente hizo otra reverencia, pero ahora su rostro mostraba más distancia que cortesía. «Por supuesto. Quizás cuando haya descansado me permita visitarla», dijo el teniente Garran Flintshade con tono presuntuoso. «Me gustaría saber más sobre su aventura». A Mira Whitmore le molestó el tono, pero solo asintió sin compromiso. «Quizás. Buen día, teniente». Cuando Flintshade se marchó, Elías Whitmore dejó escapar un suspiro largo. Ese hombre solo ha traído problemas desde que llegó. Cree que todos los apaches de la reserva están tramando una rebelión. ¿Por eso hay más patrullas?, preguntó Kyle Stormrunner en voz baja. Elías asintió. Tiene la confianza del comandante del fuerte. Lo convenció de que hay que endurecer los controles en los límites de la reserva, por seguridad. El asco en su tono era evidente. Mira miró a Kyle con preocupación. ¿Eso te afecta? Mi cabaña está en tierras en disputa, explicó Kyle. Han redibujado las líneas del tratado 3 veces en 3 años. Lo que ayer era territorio apache, mañana puede ser reclamado como tierra de colonos. El pensamiento dejó a Mira profundamente inquieta. Aquel refugio en la montaña que le había salvado la vida. Tal vez ni siquiera le pertenecía a Kyle. Si hombres como Flintshade se salían con la suya.
Eso no está bien, dijo ella con rabia contenida. Llevas años viviendo allí, no pueden simplemente... Pueden, la interrumpió Kyle, resignado, sin amargura. Y lo han hecho. Muchas veces antes. Elías carraspeó, incómodo. Estos temas pueden esperar otro momento. Mira, deberías descansar. Kyle, te quedarás esta noche en el pueblo. La habitación de arriba está libre. Kyle negó con la cabeza. Gracias, pero no. Debería regresar antes de que oscurezca. Al menos lleva provisiones, insistió Elías. Invita a la casa. Mientras Elías y Kyle salían a buscar lo necesario, Mira permaneció en la sala trasera, con la mente enredada. La claridad que había sentido en la cabaña ya empezaba a desdibujarse entre las reglas y prejuicios de Cimarán. El desprecio apenas disimulado del teniente, los murmullos en la tienda, las señales de tensión en el fuerte. Todo le recordaba que lo que había empezado entre ella y Kyle tendría que enfrentar mucho más que una tormenta. Cuando Kyle volvió para despedirse, estaban solos otra vez por unos instantes. Mira sintió el peso de las palabras que no se habían dicho. ¿Cuándo te volveré a ver?, preguntó, sorprendida por su propia franqueza. El rostro de Kyle se suavizó. Vengo a comerciar cada segundo martes. Pero Mira, dudó, eligiendo bien sus palabras. ¿Lo que empezó en la montaña? Tal vez debería quedarse allí. Tu vida será más fácil sin complicaciones. ¿Y eso soy yo para ti? ¿Una complicación?, dijo ella dolida. No, respondió Kyle bajando la voz. Eres lo inesperado, como las flores que brotan tras el invierno más duro. Pero he visto lo que ocurre cuando dos mundos intentan encontrarse. El precio es alto. Mira se acercó, bajando también su tono. Lyra Snowbird no querría que vivieras en soledad para siempre. Los ojos de Kyle se abrieron un poco al escuchar el nombre de su difunta esposa. No, admitió tras una pausa. Ella no lo querría. Pero tampoco querría más dolor, agregó él. No todas las historias terminan en sufrimiento, Kyle. Una sonrisa triste se asomó en sus labios. Pocas terminan distinto, cuando comienzan como la nuestra. Antes de que Mira pudiera contestar, Elías regresó. Kyle le agradeció por las provisiones, prometió volver pronto, y con una última mirada, profunda y silenciosa hacia Mira, se marchó. Los días que siguieron fueron difíciles para Mira. Volvió a sus tareas en la tienda, respondiendo a decenas de preguntas con versiones editadas de la verdad. Sí, un apache la había encontrado en la ventisca. Sí, se había comportado como un caballero. No, jamás se sintió amenazada. Lo que no contó fue lo otro. Las conversaciones frente al fuego, la música de la flauta de Kyle, el beso, la certeza silenciosa de haber encontrado algo raro y valioso en esa cabaña perdida entre montañas. El teniente Flintshire cumplió su promesa y la visitó 2 veces. Mira lo recibió con cortesía, pero fría. Su actitud dejaba claro que no tenía interés alguno. Eso, lejos de desanimarlo, pareció avivar su insistencia. Una mujer que ha enfrentado la naturaleza tiene espíritu, le dijo durante su segunda visita. Y admiro eso. En una posible esposa. Mira casi se atragantó con el té. Disculpe, teniente, pero no recuerdo haber hablado nunca de matrimonio. Flintshire sonrió con seguridad. Aún no, quizás, pero no soy hombre de dudar cuando sé lo que quiero. La presunción la enfureció, pero mantuvo el control. Entonces somos personas muy distintas, teniente. Yo soy de las que meditan muy bien sus decisiones. A medida que se acercaba el segundo martes, fecha de comercio de Kyle, Mira se sentía cada vez más inquieta. ¿Qué pasaría si él decidía no venir? ¿Y si su advertencia sobre las complicaciones era en realidad una forma delicada de alejarse? Pero cuando Kyle Stormrunner cruzó la puerta de la tienda, el corazón de Mira dio un salto. Se veía igual, alto, sereno, con su ropa sencilla de frontera y el cabello recogido. Pero había algo distinto.
Fuera del refugio de la cabaña, todo se sentía más distante. El saludo fue formal, casi incómodo. Elias Whitmore y varios clientes observaban con curiosidad. Cale realizó sus intercambios con eficiencia: pieles, hierbas, café, municiones y algunas provisiones. Y cuando ya se preparaba para irse, Mira actuó sin pensar. Tomó su chal y lo echó sobre los hombros, decidida a detenerlo. «Te acompañaré hasta las afueras del pueblo», anunció Mira Whitmore, ignorando la ceja levantada de su tío Elias Whitmore. Ya afuera, lejos de las miradas curiosas, la tensión entre ella y Kyle Stormrunner pareció aflojar un poco. Caminaron en silencio algunos minutos hasta que Kyle habló. «Te ves bien», dijo simplemente. «He estado pensando en ti», respondió Mira con franqueza. «En nosotros». Kyle bajó el ritmo, mirándola de reojo. «No hay un nosotros, Mira». «No en este mundo. Podría haberlo», insistió ella. «Si tuviéramos el valor». Kyle se detuvo por completo y la enfrentó. Su expresión estaba cargada de conflicto. «No se trata de valor», dijo en voz baja. «El teniente que ha estado cortejándote». «¿Sabes sobre eso?», interrumpió Mira sorprendida. «Cimarron es un pueblo pequeño», dijo Kyle con un gesto leve. «La gente habla». «Garran Flintshade no significa nada para mí», aseguró ella. «Menos que nada». «Pero es lo que los demás esperan para ti», señaló Kyle. «Un oficial respetado. Un hombre con posición». «No me importa lo que otros esperan», replicó Mira con firmeza. «Me importa lo que yo quiero. ¿A quién quiero?». Su honestidad, cruda y directa, quebró parte de la reserva que Kyle había mantenido. Por un instante, Mira volvió a ver el mismo calor que la había envuelto en aquella cabaña. «Mira», dijo él con suavidad, «el camino que mencionas es más duro de lo que imaginas». «No le tengo miedo a los caminos difíciles», contestó ella. «Nunca he elegido lo fácil. Irme al oeste después de la muerte de mi padre no fue fácil. Empezar de nuevo no fue fácil. ¿Por qué debería ser fácil encontrar el amor?». La palabra quedó flotando entre ambos, dándole un nuevo peso a la conversación. Kyle la miró con más atención, sus ojos oscuros brillando. «¿Eso crees que es esto?», preguntó apenas en un susurro. «¿Amor?». Mira respiró hondo. «Creo que podría serlo, si le damos espacio para crecer». Durante un momento largo, Kyle simplemente la contempló. Había algo parecido al asombro en su mirada. Luego, lentamente, alzó la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. Su toque fue apenas un roce. «Eres más valiente que yo», admitió en voz baja. «Entonces déjame ser valiente por los dos», dijo Mira, dando un paso más cerca. «Visítame, como debe ser, que la gente vea que no tenemos nada que ocultar». La mano de Kyle bajó mientras miraba hacia el pueblo. «Eso haría las cosas difíciles para ti». «No me importa», insistió ella. «He pasado mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, siendo correcta, siguiendo reglas». «¿Y de qué sirvió?». «Mi padre murió lleno de deudas, a pesar de toda su decencia. Vine al oeste porque no tenía otro lugar». Le tomó la mano con firmeza. «Por una vez, quiero elegir mi propio camino». El conflicto era evidente en el rostro de Kyle. Deseo luchando contra la precaución, esperanza enfrentando el desencanto de años. Finalmente, asintió una sola vez. Un gesto pequeño, pero decisivo. «El próximo martes», dijo, «vendré a cenar, si tu tío lo permite». «Lo permitirá», afirmó Mira, segura del corazón abierto de Elias. No dijeron más, pero para Mira, algo importante se había sellado en ese acuerdo sencillo. El próximo martes ya no era solo una fecha, era una promesa, un horizonte. La semana transcurrió lentamente. Mira se descubría distraída durante sus tareas en la tienda. Su mente regresaba una y otra vez a Kyle. La fuerza tranquila de sus manos,
el dolor silencioso en su mirada, la ternura con la que la había cuidado durante la tormenta. Cuando le habló a su tío sobre invitar a Kyle a cenar, Elías la observó atentamente antes de responder. «¿Te importa?», dijo. No era una pregunta. Mira asintió. No valía la pena fingir. Su tío suspiró, pasándose la mano por la barba. «Lo sospeché desde que regresaste. Había algo en cómo se miraban». Guardó silencio un momento más, y luego añadió. «¿Sabes lo que esto implicará?». «Sí», dijo Mira sin rodeos. Elías asintió lentamente. «Tu padre me confió tu cuidado, Mira, pero ya eres una mujer hecha y derecha, capaz de tomar tus decisiones. ¿Y si él es tu decisión?». «No me opondré». Mira lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas agradecidas. «Gracias, tío». «No me agradezcas todavía», respondió él con tono amable. «Habrá quienes no lo entiendan, quienes harán las cosas difíciles». «Lo sé», dijo Mira, «pero no dejaré que el miedo a los demás dicte mi felicidad». Elías sonrió con melancolía. «Hablas igual que tu madre». También tenía esa terquedad encantadora. La cena fue fijada para el siguiente martes. Mira pasó todo el día nerviosa, preparando un platillo especial y cuidando cada detalle de su aspecto. Cuando Kyle llegó, vestido con su ropa más presentable y cargando un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo, Mira sintió el corazón hinchársele en el pecho. La cena transcurrió con amabilidad, aunque con algo de reserva. Elías Whitmore hizo todo lo posible por mantener la conversación animada, preguntándole a Kyle Stormrunner sobre las condiciones de caza y el clima en las elevaciones más altas. Mira Whitmore habló de su trabajo en la tienda y de cómo cada día se sentía más unida a las tierras de Nuevo México. Después de la cena, Elías, con la discreción que lo caracterizaba, se excusó con un pretexto cualquiera y se retiró al almacén. Los dejó solos en el pequeño comedor, con la intimidad latiendo entre las paredes. «Es para ti», dijo Kyle, ofreciéndole el bulto envuelto en piel de ciervo que había traído. Al desenvolverlo, Mira encontró una pequeña figura tallada en madera. Un pájaro de las nieves, con las alas extendidas como si estuviera por alzar el vuelo. «Es hermoso», susurró, pasando los dedos por la superficie suave. «¿Lo hiciste tú?». Kyle asintió. «De un pino que crece cerca de mi cabaña, la misma madera que uso para mi flauta». «Gracias», dijo ella conmovida, sintiendo en el pecho un nudo de emoción. El pájaro, al igual que la melodía que Kyle había tocado para ella, era un recordatorio vivo del vínculo que habían forjado bajo la tormenta. «Mira», dijo él con tono grave, «antes de que esto avance más, hay algo que necesitas saber». Mira dejó con cuidado la figura sobre la mesa y lo miró directamente. «Dímelo». «El teniente Garran Flinchite vino ayer a mi cabaña». Los ojos de Mira se abrieron por la sorpresa. «¿Para qué? ¿Por qué haría eso?». «Para dejar una advertencia», respondió Kyle, su rostro endurecido. «Sabe lo nuestro, o al menos lo sospecha. Me dijo que los hombres apaches que se mezclan inapropiadamente con mujeres blancas suelen tener accidentes». La rabia le encendió las mejillas a Mira. «¿Te amenazó? Eso es indignante. ¿Y a quién vamos a denunciarlo?». La interrumpió Kyle con una voz serena pero cargada de amargura. «¿Al ejército? ¿Al gobernador territorial? ¿Quién va a creer la palabra de un apache frente a la de un oficial condecorado?». La verdad dolorosa de su pregunta dejó a Mira sin respuesta. Ese era el sistema al que se enfrentaban. «No dejaré que nos intimide», dijo al fin con voz temblorosa pero firme. «Estas reglas de la sociedad siempre fueron para poner límites a quienes no encajan». Kyle tomó su mano a través de la mesa. «Te lo digo no para que te asustes, sino porque mereces saber a qué nos enfrentamos. Si decides alejarte ahora, lo entenderé». Mira apretó su mano con fuerza. «No me alejaré, Kyle. No de esto, no de ti.
En sus ojos se reflejó un alivio tan sincero que a Mira se le humedecieron los suyos. Entonces enfrentaremos lo que venga, juntos. En las semanas siguientes, Mira y Kyle comenzaron a construir su relación a la vista de todos, con pasos cautelosos pero firmes. Él visitaba el pueblo con más frecuencia, no solo para comerciar, sino para acompañarla en caminatas junto al río, o para cenar con ella y Elias. Cada visita soportaba las miradas, los susurros, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio, unas pocas de hostilidad abierta. Garran Flintshade intensificó sus patrullajes cerca de la cabaña de Kyle, en una forma apenas disimulada de acoso. Kyle lo soportaba con una dignidad que solo venía de años de resistencia silenciosa. Mira también recibió comentarios hirientes de parte de algunas esposas de oficiales cuando visitó el fuerte con su tío. Pero no todo fue rechazo. Nora Vale, la costurera, los invitó a tomar el té. Rafe Holloway, el herrero, defendió en voz alta a Kyle cuando alguien hizo un comentario ofensivo en su taller. Poco a poco, se fue formando un pequeño círculo de respeto alrededor de ellos. Una tarde de principios de marzo, cuando los primeros brotes de primavera comenzaban a asomar entre la nieve derretida, Kyle llevó a Mira a un claro alto desde el que se podía ver todo el valle. Los colores del atardecer pintaban el cielo de naranjas y violetas, como si alguien hubiera derramado fuego sobre las montañas. Kyle le tomó ambas manos con ternura. «En mi tribu», dijo con voz baja, «cuando un hombre le pide a una mujer que sea su esposa, no le promete riqueza ni comodidades, le ofrece caminar a su lado, compartir las estaciones, el pan, el frío y el fuego, crear una vida que honre el espíritu de ambos». El corazón de Mira comenzó a latir con fuerza. «No puedo darte un camino fácil», continuó él, con los ojos fijos en los suyos. «Pero puedo ofrecerte mi corazón, mi protección, mi respeto y mi amor mientras me quede aliento. Mira Whitmore, ¿quieres caminar este sendero conmigo? ¿Quieres ser mi esposa?» Las lágrimas le brotaron como manantial. «Sí», susurró. «Sí, Kyle. Caminaré contigo, pase lo que pase». Él la abrazó, la besó con suavidad, con promesa. Cuando se separaron, Mira apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo firme de su corazón. «¿Y qué haremos con el teniente Flintshade y sus amenazas?», preguntó ella en voz baja. Kyle acarició su cabello. «No nos esconderemos. No temeremos. Viviremos nuestra verdad y confiaremos en que será suficiente para resistir a quien quiera destruirla». «¿Y si no lo es?», preguntó Mira, levantando la mirada. «Entonces encontraremos otra montaña, otro valle», respondió Kyle con sencillez. «El mundo es grande, solo necesitamos un rincón para ser felices». Sus palabras, cargadas de verdad, calmaron su alma. Sabía que vendrían pruebas, pero también sabía que, como en aquella tormenta que los unió, el amor podía florecer incluso en lo más inesperado. Esa noche, sentados en la colina, soñaron juntos. Una cabaña con espacio para sus libros y sus flautas, niños que aprenderían ambas tradiciones. Un hogar tejido con respeto y amor nacido del hielo. 3 semanas después, se casaron. La ceremonia fue sencilla, oficiada por un juez viajero de mente práctica, que no vio razón alguna para negar una licencia a 2 personas decididas a estar juntas. Elias Whitmore fue testigo de la boda, con los ojos brillosos y una sonrisa que no ocultaba el orgullo que sentía por su sobrina. Poco después, el teniente Garran Flintshade fue reasignado al fuerte Laramie, tras una carta contundente que Elias envió a un viejo amigo en el ejército que aún conservaba cierta influencia. La amenaza que aquel hombre representaba se desvaneció, aunque sabían que no sería la última. Cuando la primavera se apoderó del paisaje, Mira Whitmore se mudó a la cabaña de Kyle Stormrunner, allá arriba, entre montañas y susurros de pinos. Entre los dos ampliaron el refugio,
agregando una segunda habitación y una pequeña parcela donde Mira cultivaba hortalizas y hierbas medicinales. Cada 2 semanas bajaban juntos al pueblo, a conseguir provisiones, visitar a Elías y a mostrarle al mundo que lo suyo no era un secreto. Elías los defendía con uñas y dientes ante cualquier lengua venenosa. No todos en Cimarán aceptaron el matrimonio. Algunos en la tribu de Cael también se mantuvieron distantes, con dudas sobre su esposa Blanca. Pero poco a poco, se fue formando una comunidad distinta, gente que juzgaba por el corazón y no por la sangre, gente que valoraba la verdad entre ellos más que los prejuicios de siempre. Con el paso de los años, Mira recordaba a menudo ese momento en medio del vendaval, cuando vio por primera vez a Cael entre la nieve arremolinada. Qué fácil habría sido que jamás se cruzaran, de no ser por aquella tormenta que, en su momento, pareció un desastre. Las montañas guardan secretos, le había dicho él alguna vez, y ahora ella entendía que algunos de esos secretos eran bendiciones disfrazadas, oportunidades escondidas en la tragedia, futuros aguardando ser descubiertos por quienes se atreven a caminar por senderos inesperados. En el primer aniversario de su encuentro, Cael llevó a Mira al mismo lugar donde la había encontrado medio congelada. Pero esta vez no había nieve. Había flores silvestres, pasto alto, y un cielo azul abierto como promesa. «Cuesta creer que este sea el mismo sitio», comentó Mira mirando a su alrededor. Cael sonrió, tomándole la mano. La tierra cambia con las estaciones, pero lo recuerda todo, igual que nosotros. De pie bajo ese cielo inmenso de Nuevo México, Mira supo con certeza que había encontrado su verdadero hogar, no en una casa, sino en el amor que habían construido. Uno lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. 5 años después, las risas infantiles llenaban la cabaña ampliada, mientras Mira revolvía un guiso de venado sobre el fuego. Por la ventana, veía a Cael y al pequeño Jesse Stormrunner, su hijo de 4 años, agachados junto al huerto. «¡Conejo!», gritó el niño, señalando unas huellas en la tierra húmeda. «Sí», respondió Cael con ternura. «Mira cómo las patas traseras dejan una marca distinta. Así sabemos hacia dónde iba». Mira sonrió, observando cómo las manos firmes de Cael guiaban las pequeñas de Jesse. El niño tenía la piel cobriza de su padre, pero la firmeza del mentón era de ella. Una mezcla perfecta que sorprendía a más de uno en el pueblo que antes había augurado desastre. Desde la cuna, cerca del hogar, un suave gorjeo atrajo la atención de Mira. Se acercó y se inclinó sobre su hija, de apenas 6 meses. «Tranquila, pequeña Aileen Stormrunner», susurró con dulzura acariciándole la mejilla. «Tu papá y tu hermano ya van a entrar, y el tío Elías viene a cenar». La vida en la montaña había tomado un ritmo que Mira atesoraba. La cabaña ahora tenía 3 cuartos, y un sótano excavado por Cael donde guardaban las conservas. El jardín rendía lo suficiente para llenar la mesa, y con los conocimientos de hierbas que Cael le había enseñado, sumados a los libros de medicina que ella mandaba traer del este, Mira preparaba remedios que vendía en Cimarán. La puerta se abrió de golpe. Jesse entró corriendo, lleno de entusiasmo. «¡Mamá! Papá me enseñó las huellas del venado, las del conejo y las del coyote también». «¿De veras?», dijo Mira, inclinándose para besarlo en la frente. «Pronto serás un rastreador como tu padre». Cael entró tras él con un haz de leña sobre los brazos, la dejó junto al hogar y se acercó a besar a Mira en la sien. «Aprende rápido», dijo con orgullo. Igualito a su madre. Mira se apoyó en su pecho, sonriendo. Elías escribió que trae noticias del pueblo. Al parecer, hay una nueva maestra. Cael frunció el ceño, pensativo. ¿Extrañas enseñar en el asentamiento? No era una pregunta, pero ella asintió. Antes de que naciera Jesse, había enseñado a leer y escribir a los niños del pueblo, pero con la llegada de los hijos, la montaña la había reclamado por entero. «A veces sí», admitió.
pero no cambiaría esta vida por nada. Quizás sea tiempo de hacer ambas cosas, sugirió Kyle. Ahora que Aileen ya está más grande, podrías ir 1 o 2 días por semana. Mira lo miró con asombro. ¿Tú lo has estado pensando? Kyle asintió. Te brillan los ojos cuando le enseñas letras a Jessie. Ese don merece compartirse. Esa comprensión tan profunda fue lo que más la había enamorado de él. Esa manera de mirarla por dentro, de saber que sus deseos valían tanto como los suyos. Entonces esta noche lo hablamos con Elías, dijo, apretando su mano. Y así, entre ollas humeantes, huellas en la tierra y planes compartidos, la historia de Mira y Kyle seguía escribiéndose. No con tinta, sino con tierra, amor, y la certeza de haber elegido el camino menos fácil, pero más verdadero. El retumbar de cascos sobre la tierra húmeda anunció la llegada de Elías Whitmore. A sus 65 años, seguía fuerte como un roble, aunque su barba ya era completamente blanca. Había cedido gran parte del trabajo pesado de la tienda a un joven llamado Nico Reyes, lo que le daba tiempo para visitar con frecuencia a su familia en la montaña. ¡Tío Elías!, gritó Jesse Stormrunner, corriendo hacia él. ¡Hoy aprendí a rastrear! Elías lo alzó con un abrazo que crujió huesos y corazones. ¿Ah, sí? Pues eso es cosa seria para un niño de montaña. Luego abrazó a Mira y Kyle con afecto genuino. ¿Y mi sobrinita más pequeña cómo va? Cada día más fuerte, respondió Mira, llevándolo hasta la cuna donde Aileen Stormrunner dormía profundamente. Igual que su tocaya, seguramente. Kyle y Elías intercambiaron una mirada silenciosa, recordando a Lyra Snowbird, una mujer que ambos habían admirado. Elías asintió con solemnidad, pero luego sonrió con picardía. Traje regalos. Desde sus alforjas, sacó un caballito de madera tallado para Jessie, una cobijita suave cosida por Nora Vale para Aileen, y para Mira y Kyle, unos periódicos de Santa Fe y una carta recién llegada a la tienda. Es de tu prima Clara Whitmore, desde Boston, explicó Elías mientras Mira examinaba el sobre. Parece que las noticias sobre tu poco convencional familia han cruzado las llanuras. Mira abrió la carta con manos temblorosas. Recordaba cómo la hermana de su padre casi la desheredó al enterarse de su matrimonio. ¿Qué querría Clara ahora, después de 5 años de silencio? Conforme leía, su rostro pasó del recelo al asombro, y luego a la reflexión. Clara viene hacia el oeste, dijo en voz baja. Su esposo falleció el invierno pasado. Quiere empezar de nuevo. Me pregunta si puedo ayudarla a establecerse en Cimarán, o cerca. Parece que los de Boston se están descongelando, dijo Elías, sorbiendo café que Kyle le había servido. O más bien, que ya no le queda otro lugar a donde ir, respondió Mira sin rencor. Sabía bien lo que era no tener opciones como mujer sola. Dice que ahora es enfermera, añadió. Podría ser útil en el asentamiento. El doctor Orrin Stoneman ya está viejo para cubrirlo todo él solo, asintió Elías. Durante la cena hablaron de los cambios en Cimarán. El ferrocarril se acercaba, trayendo oportunidades y tensiones. Nuevos colonos llegaban con ideas equivocadas sobre los pueblos originarios, y aunque la paz entre el ejército y los apaches se mantenía, las brasas seguían calientes bajo la superficie. El nuevo comandante es distinto a ese tal Garran Flintshade, comentó Elías. Vance Hollow se llama. Invitó a representantes tribales para hablar sobre las zonas de caza, algo que no pasaba hace años. Kyle asintió, aunque su rostro seguía reservado. Las palabras se dicen fácil, lo que cuenta son los hechos. Cierto, aceptó Elías. Pero es un comienzo. Después de cenar, mientras Elías entretenía a Jessie con historias de marineros y tormentas en alta mar, Kyle y Mira salieron a ver el atardecer. El aire fresco olía a pino. La montaña entera parecía encendida por la luz dorada del sol que se despedía. ¿Y qué piensas de la carta de Clara?,
preguntó Kyle, rodeándola por la cintura. Mira apoyó la cabeza en su hombro. Que se va a encontrar con una mujer muy distinta a la sobrina de Boston que partió hace 5 años. ¿Y eso te incomoda? Mira lo pensó un momento. No, al contrario. Me gusta la mujer que soy ahora. Kyle la miró, tocando su rostro con una ternura que erizaba la piel. En ti vi desde el primer instante lo que aún no sabías que eras. Coraje, firmeza y un alma que no se deja encadenar. Mira soltó una risita suave. Te recuerdo que lo primero que hice fue apuntarte con un cuchillo. Y yo pensé, esta mujer me va a cambiar la vida. Su risa se unió a la de ella, elevándose entre los pinos como un canto natural. Mientras la noche caía, Mira pensó en aquel camino largo, frío y lleno de miedo que la llevó hasta él. La tormenta que casi la mata, pero que en realidad le dio la vida que nunca imaginó. ¿Te arrepientes?, susurró, de haber recogido a una mujer medio congelada que vino a romper mi soledad. Kyle respondió con un beso lento, firme, lleno de promesa. Fue la tormenta quien te trajo. Yo solo supe reconocer el regalo. Desde dentro de la cabaña se escuchaba la risa de Jesse con las historias de Elias, y el llanto suave de Aileen pidiendo brazos, sonidos cotidianos que antes les eran ajenos, y ahora eran el latido de su hogar. Las estrellas ya brillaban sobre ellos cuando regresaron al calor del fuego. Mañana sería otro día, con la llegada de Clara, con decisiones sobre si Mira volvería a enseñar, con la necesidad constante de tender puentes entre dos mundos. Pero esa noche era suya. Antes de entrar, Mira le tomó la mano. «Te amo», dijo con voz firme. Palabras simples, pero llenas del peso de todo lo vivido, y del amor que aún les quedaba por delante. Kyle sonrió como quien ve salir el sol tras una noche larga. «Y yo a ti, Mira Whitmore. A través de todas las estaciones, a través de todas las tormentas, hasta que estas montañas se conviertan en polvo». Mano con mano, cruzaron el umbral de su cabaña. El amor no los había salvado del mundo, pero sí les había regalado un lugar dentro de él. Un hogar, una historia, un destino compartido. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.